el octavo y último imperio mundial, el reinado del anticristo. Así titulé esta enseñanza, hermanos. Y para hablar de imperios tenemos que saber qué es un imperio. Básicamente, hermanos, en términos rigurosos, un imperio es una institución, organización política, hermanos, compuesta por su propia cultura, religión, su propia idiosincrasia. Y bueno, este sector, esta zona geográfica, ese país, llamémosle, normalmente tiene un dictador que conquista a otras naciones, a otros pueblos, y los somete bajo su autoridad, y así va expandiendo su territorio, y se convierte en el octavo imperio mundial. Entonces, cuando hablamos del octavo imperio, que es el imperio del anticristo, hermanos, estamos hablando de este imperio que va a someter no a pueblos, sino a toda la humanidad bajo su autoridad. El texto que no puede faltar, el texto base, Apocalipsis 17, del 8 al 11, es lo que vamos a leer ahorita, hermanos, para avanzar. Apocalipsis 17, del 8 al 11, dice: la bestia. Cuando la Biblia habla de bestias, hermanos, como decía Daniel, Apocalipsis, se refiere a imperios, no a personas, a imperios. Entonces dice así, Apocalipsis 17, del 8 al 11, la bestia, o sea, el imperio que has visto, eso quiere decir que había existido en el pasado, y significa que dejó de existir, y está por subir del abismo. Esto nos habla que este imperio volverá a resurgir en una época futura, o sea, en esta época volverá a surgir este imperio, e ir a la perdición. Esa palabra perdición es una palabra muy interesante porque significa ir a la ruina, al caos, a la destrucción. Entonces, este anticristo, por medio de su imperio, va a dejar el mundo entero en un caos total. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, porque había existido, y no es, porque dejó de existir, y será, porque va a resurgir otra vez como imperio. Esto para la mente que tenga sabiduría y discernimiento. Dice, las 7 cabezas que también representan imperios, ¿verdad? Dice, son 7 montañas que también representan imperios. Entonces, bestias, cabezas y montañas, todas juntas representan imperios. Son 7 imperios en este caso. Dice, sobre las cuales se sienta la mujer. Bueno, ¿cuál mujer se sienta? Uno esperaría que sea un hombre, que el que domine esta bestia con 7 cabezas, pero no, es una mujer que está sentada sobre esta bestia, o sea, sobre esos 7 imperios. Verso 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Bueno, estos reyes representan a los dictadores o emperadores de estos imperios. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es ese que no ha venido? El 7º imperio. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y la clave de esta enseñanza, hermanos, está basada en el verso 11. Ahí está basada esta enseñanza. Dice, la bestia que era, o sea, el imperio que era, porque había existido, y no es, porque en una época de la historia dejó de existir, o sea, se extinguió este imperio. Es también, dice, el octavo, y aquí está la clave. Esta bestia que resurge, ese imperio que resurge, va a ser contado como el octavo. Y lo más impresionante es esto. Dice, y es de entre los 7, de entre los 7 imperios, de los imperios que hemos mencionado. Y va a la perdición. Otra vez reaparece aquí la palabra perdición, que significa caos, ruinas, destrucción, desolación total. Que es como este imperio dirigido por el anticristo, el falso profeta y el dragón van a dejar a este mundo en un caos total. Bueno, todo esto lo vimos en la enseñanza pasada. Dice el texto también Apocalipsis, para verlo parte por parte. Bueno, hermanos, dice, las 7 cabezas son 7 montañas, y es impresionante esa palabra, porque no es como dice Reina Valera, que son 7 colinas o 7 montes. No, la palabra hebrea para montañas es harim, ¿verdad? Y es montaña, no monte ni colina, porque muchos piensan que es lo mismo, y no es lo mismo. Las 7 cabezas son 7 montañas literales.
las cuales representan, estas montañas representan 7 imperios. Ahora sí, vamos a ver cuáles son estos 7 imperios, estas 7 montañas, estas 7 cabezas. Sí, listos. El primer imperio, hermanos, es el imperio egipcio. Esa es la primera cabeza, la primera montaña, el imperio egipcio. Segunda cabeza, hermanos, de la bestia es el imperio asirio. Y tercera cabeza es el imperio babilónico. Cuarta cabeza, el imperio medo-persa. Quinta cabeza, el imperio griego. Sexta cabeza, el imperio romano. Bueno, y para saber quién es la séptima cabeza, tenemos entonces que investigar en la historia cuál fue el imperio que derrotó a Roma, o lo que quedaba al menos de Roma, ¿verdad? Este imperio, y lo voy a adelantar, hermanos, de una vez, para que sepamos quién es la séptima cabeza, porque resulta ser que el octavo imperio es de entre esos 7 imperios. O sea, es uno que va a surgir de entre esos 7. Entonces, para saber quién es el octavo, también tenemos que saber cuál es el séptimo, que no existía en los tiempos de Juan, y eso lo vamos a ver. Ese séptimo imperio que terminó por conquistar lo último que quedaba de Roma, o sea, Roma oriental, es el imperio otomano, que es el imperio islámico otomano. Entonces, para que sepan que ese imperio que derrotó o terminó por conquistar lo que quedaba de Roma, Constantinopla, que ahora lo vamos a ver, que le cambió el nombre de Constantinopla a lo que conocemos como Estambul, que en su tiempo fue Istambul, que significa, creo yo, ciudad islámica. Entonces fue ese imperio otomano que conquistó lo que quedaba de Roma, que era su capital, Constantinopla. Bueno, algo que me encontré también súper interesante es que todos sabemos que cuando hablamos de las pirámides, de una vez se nos viene a la mente Egipto, ¿verdad? De repente cuando hablamos de Babilonia se nos viene a la mente la estatua de Nabucodonosor y la cabeza de oro, esa estatua que representa Babilonia. Cuando pensamos en los medos y persas, de una vez se nos viene a la mente igual la estatua con 2 brazos, el pecho y los brazos de plata, que representan a los medos por un lado y a los persas por otro, que conquistan Babilonia. En Grecia, cuando pensamos en Grecia, lógicamente Alejandro Magno, conocido como el más grande conquistador o guerrero o estratega del mundo. Y Roma, hermanos, Roma no puede pensar en el Coliseo romano donde echaban a los cristianos a las fieras y tantas cosas. Esta vez espantosa de Roma. Sin embargo, bien que interesante que el imperio asirio es representado por un dragón, cosa que quiero que tome en cuenta usted mientras avancemos en esta enseñanza. Bueno, todo esto lo hemos visto la semana pasada. En el Medio Oriente, todos estos imperios nos ubican, claro, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente tiene algo muy curioso, hermanos, y que es necesario que usted lo sepa, que ahí inició el principio de la vida humana, y en el Medio Oriente también va a terminar la vida humana. Pues todos estos imperios nos van a ubicar en esta zona geográfica específicamente, Medio Oriente, acuérdense. Hermanos, en esta región es donde se fundaron los imperios más grandes del mundo, y entre esto los 7 imperios que le he mencionado. El octavo imperio sale del Medio Oriente también. Aquí es donde comenzó la historia humana, en Jardín del Edén. ¿Saben dónde está ubicado? ¿Dónde? Dice los historiadores, hermanos, arqueólogos, ¿dónde estaba ubicado el Jardín del Edén? Bueno, en la tierra de Irak, por los ríos que pasan por allí, el Éufrates, el Tigris, y no se me olvida cuál es el otro. Eran 4 ríos, uno desapareció, pero los 3 ríos que habla Génesis, donde está el Jardín del Edén, pasan por Irak. Entonces es muy probable que el Jardín del Edén haya quedado en Irak. ¿Y dónde queda Irak? Irak queda en el Medio Oriente. ¿Quién era Irak antes? Babilonia. Bueno, y curiosamente, si la vida comenzó aquí en el Medio Oriente, allí va a terminar la vida de la historia del hombre, de los reinos humanos, digámoslo así. ¿Dónde es? En Megido, en el valle Megido, en la guerra de Armagedón. ¿Y dónde queda Megido? En Israel. ¿Dónde queda Israel? En Medio Oriente. Vea cómo está todo conectado, hermano y hermana. Bueno, dice que sobre estas 7 cabezas o imperios se sienta la mujer. Bueno, ¿qué representa esta mujer? Es ¿qué representa? ¿Quién es esta mujer?
perdón hermanos, que está sentada sobre esta bestia con 7 cabezas. Bueno, estas 7 cabezas o montañas, hermanos, nos ubican en el exacto lugar geográfico y nos muestran quién es esta mujer. Muchos piensan que es Roma, hermanos, pero Roma no está fundada sobre 7 montañas, sino sobre 7 colinas. Por eso quiero que usted, lo que vimos al principio, que la palabra hebrea ahí no es colinas o montes. La palabra hebrea es harim, que es montañas. Y Roma no está fundada sobre 7 montañas, sino sobre 7 colinas. Además, Roma no está situada en medio desierto. Porque mire lo que dice Apocalipsis 17:3. Dice, me llevó en el Ruach, en el espíritu al desierto. ¿Dónde lo lleva? Vean bien, al desierto. Roma no está en el desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Bueno, es que muchos asumen que es la iglesia católica porque andan de rojo. Y eso, no. La palabra hebrea o la imagen de que nos da Juan es de una bestia goteando sangre. Hermanos, ¿quieren saber a quién representa la mujer? Esta mujer representa a la Meca, la cual está situada en Arabia Saudita. Es decir, esta mujer representa al sistema religioso islámico, no católico, no cristiano. Esta mujer representa el sistema religioso islámico y lo vamos a ver a detalle. Observe ahora, hermanos, que la única ciudad en el mundo, no existe otra, la única ciudad en el mundo que está en medio desierto y además fundado o está sobre 7 montañas y además de esto, sobre muchas aguas, es Arabia Saudita. Es allí donde se encuentra la Meca, o sea, el lugar más sagrado del Islam y donde todos los que profesan el Islam llegan a adorar allí a la Meca. Ahora, ¿quieren saber los nombres de estas 7 montañas? Bueno, Jabal Quba, Jabal Aikana, Kiana, Jabal Li Ali, Jabal Hifan, Jabal Hiraj, Jabal Qubais y Jabal Hindi. Esos son los nombres de las 7 montañas. Ay, perdón la pronunciación, hermanos, pero solamente para que sepa que Arabia Saudita sí tiene 7 montañas, no así Roma. Bueno, dice que además de eso, que está en medio desierto sobre 7 montañas, dice además que está sobre muchas aguas. Bueno, Apocalipsis 17:1 dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ok, la mujer representa, hermanos, un sutil, voy a llamarlo así, sutil y perverso, hermanos, sistema religioso. ¿Quién crucificó a Cristo? Vamos a ver. No fue el sistema religioso. Para que vea lo que es capaz de hacer una religión. El sistema religioso, hermanos, representa el Islam en este caso. La mujer está sentada sobre la bestia y sobre sus 7 cabezas. Esto nos habla de imperios gobernados por una religión específica. O sea, lo que está diciendo aquí, lo que nos dice el profeta Juan, es que la religión que va a tener, hermanos, más poder que cualquier otra en los últimos tiempos va a ser el Islam. No de ninguna forma el cristianismo, por llamarlo así. El cristianismo hoy en día es la religión más grande del mundo, seguida del Islam. Pero, hermanos, pareciera ser, y estoy seguro que va a ser, que en los últimos días el Islam va a ser la religión que gobernará el mundo entero, o al menos estos 7 imperios, de donde se levanta el octavo y va a dominar al mundo. La verdad, hermanos, Italia sí tiene mar, pero donde está situada Roma no hay muchas aguas. Así que vuelve a quedar descartada Roma y reaparece la Meca en Arabia Saudita, la cual sí está rodeada sobre muchas aguas y sobre muchos mares. Y se los voy a decir los nombres de los mares que rodean a Arabia Saudita. Bueno, el Golfo Pérsico, tan famoso, ¿se acuerdan de la guerra del Golfo Pérsico? Bueno, el Mar de Arabia, Mar Rojo, Mar de Adén, Golfo de Omán, Mar Mediterráneo, Mar Caspio y Mar Negro. Mírense, o sea, Arabia Saudita es lo que queda aquí, hermanos. Dice la palabra en lo que leímos del libro Apocalipsis, que estas 7 cabezas son 7 reyes. Entre estas 7 cabezas o imperios se levantarán 10 reyes o 10 reinos, los cuales se unirán en lo último de los tiempos como uno solo. Esto con el fin
voy a llamarlo diferente, con el firme propósito de poner al anticristo como rey mundial, o sea, como el rey del octavo imperio. Miren lo que dice Apocalipsis 17, del 12 al 13, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, o sea, a este imperio. Y pondrán al anticristo como rey mundial. Hermanos, es muy probable que esas naciones sean las siguientes, esas 10 reinos: Egipto, Asiria, Irak, Irán, el Líbano, Jordania, Grecia, Roma Oriental, o sea, lo que conocemos como Estambul, Etiopía y Turquía, que no debe faltar aquí en esto. Bueno, el antiguo, o sea, cuando hablamos de Turquía, tenemos que identificarlo como el antiguo imperio otomano. Cabe señalar, hermanos, que todos estos imperios, incluyendo el imperio otomano, son actualmente naciones musulmanas o islámicas. Luego el profeta Cristo le dice a Juan que 5 de estos imperios o reyes han caído. ¿Cuáles son los 5 que han caído en tiempos de Juan? Bueno, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Esos imperios en el tiempo de Juan ya habían caído todos. Luego le dice el profeta: uno es, o sea, el sexto imperio uno es. Ahora, para saber cuál es el imperio que está hablando, que dice uno es, claro que este imperio es el imperio romano. Después de que estos 5 imperios anteriores cayeran, es decir, perdieran su poder mundial como imperio, se levanta el imperio romano, hermanos, como ningún otro imperio, porque el imperio romano logró, hermanos, lo que ninguno logró, que es reinar, gobernar el mundo conocido por casi 1000 años. Entonces, el imperio romano, por eso le dice uno es, porque el imperio romano era el imperio gobernante en tiempos de Juan. Recuérdese que Israel estaba gobernado por Roma. Los romanos cobraban impuestos, los romanos crucificaban a Jesús, ¿se acuerdan? Toda esa historia. Eso nos muestra que el imperio gobernante o el imperio vigente en tiempos de Juan era Roma. Entonces Roma es el sexto imperio. Luego dice en Apocalipsis: y el otro aún no ha venido. Para saber quién sería el séptimo imperio, primero tenemos que investigar, como lo dije al principio, cuál fue el imperio que terminó por conquistar lo único que quedaba del imperio romano. Claro es que este imperio vendría a existir cientos de años o siglos después, hermanos, de la muerte del apóstol Juan. Pero ¿cuál es este imperio? Este imperio es el imperio islámico turco otomano. Y lo voy a decir con fechas y todo. El 29 de mayo de 1453, la victoria otomana sobre Constantinopla, que es la capital de Roma, puso fin al imperio romano. Es así como el imperio otomano se convirtió en la séptima cabeza de la bestia. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, en muchos aspectos el imperio otomano fue el sucesor islámico de la pierna izquierda del imperio romano. O sea, pensemos en la estatua de Nabucodonosor, que esas piernas representaba Alejandría y otra Constantinopla. Y con esa pierna izquierda representa Constantinopla, hermanos, que es decir, lo que llamamos Roma Oriental. Dicho sea de paso, que son musulmanes, son islámicos. Y Constantinopla era el centro de operaciones de Roma. Los otomanos, a conquistar Constantinopla, lo que quedaba de Roma, le cambiaron el nombre a Constantinopla por Istambul, lo que conocemos nosotros hoy en día como Estambul, haciendo, hermanos, de este lugar su centro de operaciones también. Y como lo dije al principio, Estambul yo creo que significa ciudad islámica, porque lo que quieren ellos es expandir el Islam al mundo entero. Y entonces con esta séptima cabeza lo que vamos a ver, hermanos, es el protagonismo que va a resurgir en Turquía en estos días, hermanos. No hay duda que el imperio otomano volverá a tener gran protagonismo en estos últimos tiempos. Si esto es así, su herencia islámica confirmará la identidad de una de las religiones que tendrá más relevancia mundial en los últimos tiempos, es decir, la religión islámica o el sistema religioso islámico. También apoyaría la idea, hermanos, de que el líder islámico de los últimos tiempos, llamado Al-Mahdi, podría ser aquel gobernante mundial que reinará sobre el octavo imperio, el cual, aunque es musulmán, podría ser de origen judío, pero eso lo vamos a ver
cuando él estudió el origen del anticristo o la identidad del anticristo. Bueno, escuche esto, lo que dice el primer ministro, el presidente de Turquía, Erdogan. Él dijo lo siguiente: a él se le ha citado decir lo siguiente, hermanos: la meta de Turquía es la de vivir en paz con todos los países. Y escuche lo que dijo: y restablecer el poderío del Imperio Otomano. Él lo que pretende es restablecer el poderío del Imperio Otomano. Quiere decir que Turquía, que es enemigo abierto declarado de Israel, va a tener gran protagonismo en estos últimos tiempos. Dice la Biblia que cuando venga este séptimo imperio, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este séptimo imperio, hermanos, el Imperio Otomano, cuya religión oficial es lógicamente el Islam, existió desde el año 1299 hasta 1922. Sin embargo, los turcos otomanos instauraron el califato omeya, hermanos, el cual duró desde el año 661 hasta el año 750 a.C. Es decir, este califato que ellos hicieron, diciendo que son los descendientes directos de Mahoma, duró poco tiempo, es decir, 89 años. La idea de estos grupos islámicos, hermanos, era la Guerra Santa, conquistando numerosas regiones para lograr la expansión del Islam por todo el mundo, cosa que continúan haciendo. Y entrando de lleno, aquí ahora sí, al octavo imperio, ¿cuál de estos 7 imperios podría ser el octavo? Porque recuerden bien, hermanos, que el octavo imperio es de entre los 7, o sea, no es uno nuevo. Es un imperio de estos que hemos mencionado, el que se va a levantar y va a ser llamado el octavo imperio. Entonces, ¿cuál podría ser? Bueno, vamos a verlo. La principal característica de este octavo imperio que se levantará en lo último de los tiempos es que sería de origen islámico. Como hemos visto, todos estos imperios que les mencioné, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, el Roma oriental, han sido imperios, y el séptimo imperio, que es el imperio otomano, son imperios que están en la región del Medio Oriente, que ahora son naciones o países islámicas. Si uno piensa en Egipto, sigue siendo Egipto, ¿verdad? Pero la religión egipcia es el Islam. Irak, hermanos, que era lo que conocíamos como Babilonia. Irán, que son los medos y los persas, porque a Persia se le cambia el nombre en 1936, creo yo, se le cambia el nombre por Irán. Grecia sigue siendo Grecia. Roma, bueno, hermanos, Roma sigue siendo Roma, pero vamos a hablar de Roma oriental. Y Turquía, que lógicamente que Turquía es totalmente un país islámico, hermanos. Curioso, ¿verdad? Porque las 7 iglesias del Apocalipsis estaban situadas en Turquía. Bueno, estaba diciéndoles que la principal característica de este octavo imperio que se levantará en lo último de los tiempos es que sería de origen islámico y a su vez dirigido por el anticristo, el falso profeta y el dragón, como lo dije al principio. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 17:11. Dice así: la bestia que era, o sea, que había existido y no es porque dejó de existir, es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición, o sea, a la ruina, a la destrucción, a la desolación. Así va a bajar este mundo. Bueno, hermanos, la bestia que era, esto nos muestra que este era uno de los 5 imperios que mencionamos. ¿Cuáles son esos 5 imperios? Bueno, ahorita lo digo otra vez. Imperios que habían existido antes del apóstol Juan. Es decir, uno de esos 5 imperios mencionados anteriormente va a ser el octavo imperio. ¿Cuáles son esos 5 imperios? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y el imperio griego. Eso significa que de esos 5 imperios, ¿verdad?, se levantará el octavo. ¿Pero cuál es? Ahora sí, porque dice la Biblia: la bestia que era y no es. Esto significa, hermanos, que es claro que este antiguo imperio ya no existía como tal, lo cual nos habla de un imperio antiguo el cual había quedado totalmente extinto. Sin embargo, a Juan se le revela que el resurgimiento de este imperio sería contado como el octavo y último imperio de la historia humana. Todo termina en Armagedón o en Megiddo. Dice que este imperio que se levantará es también el octavo.
aquí queda claro, hermanos, el resurgimiento de este antiguo imperio que gobernará el mundo entero al final de los tiempos, el cual es estrictamente dentro de los 7 y va a la ruina, a la perdición, a la devastación, a la destrucción, al caos total. Este octavo imperio va a ser, hermanos, el peor imperio en comparación con los anteriores 7, pues adoptará lo más terrible de ellos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Apocalipsis 13, 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esa bestia semejante a un leopardo. El leopardo representa a Grecia. Eso está en el libro de Daniel, creo que capítulo 7. Y sus pies sus pies como de oso. Bueno, este oso, hermano, representa a los medos y los persas. Bueno, el leopardo representa la agilidad con que Grecia conquista el mundo entero. Los pies de los medos y los persas representan el paso firme del imperio, lo duro, lo cruel, ¿verdad? Y su boca como boca de león, que el león representa a Babilonia. Es el león que devora, el carnívoro que devora a su presa. Y el dragón, que representa a Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire que el dragón que representa a Satanás no solo representa a Satanás, también el dragón es el emblema del imperio asirio, del antiguo imperio asirio. Entonces, identifiquemos cuál es el octavo imperio. El imperio que no existía en tiempos de Juan era ese, casualmente. El imperio asirio. Y preste atención a esto. Si consideramos a Asiria como el octavo imperio revivido, o el imperio que resurgirá al final de los tiempos, entonces la profecía encaja correctamente. Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí. Aunque todos sabemos que el dragón representa a Satanás, es impresionante saber que el antiguo imperio asirio está representado por un dragón y nada es por casualidad. Pero hermanos, ¿puede el imperio casi extinto de Asiria resurgir al final de los tiempos? No es de extrañarse. Mire lo que dice la profecía en Apocalipsis 13:3. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. El imperio asirio muere, pero su herida mortal fue sanada. Nos habla esto de el resurgimiento profético de Asiria en el escenario final de los tiempos. Y dice la palabra, Apocalipsis 13:3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, de este imperio, de este octavo imperio. Ahora vamos a observar el plano profético, hermanos. Una vez más, todo este plano profético nos remonta a una región específica. ¿Cuál es? El Medio Oriente, mostrándonos así el protagonismo que tendrán estos grandes imperios y el resurgimiento, hermanos, del imperio asirio, el cual, sin lugar a dudas, gobernará el mundo entero en los últimos tiempos. En los tiempos bíblicos, hermanos, el imperio asirio abarcaba la región de Mesopotamia, hermanos, lo que conocemos actual Irak, Turquía y Egipto. Además de esto, el ejército asirio era considerado el más grande, letal, poderoso de todo el mundo conocido, el mundo antiguo. En total, hermanos, presta atención a esto, en total existen 1.570 millones de musulmanes, casi la cuarta parte de la población mundial. Llama la atención porque en la Biblia 3 veces muere la tercera parte de la tierra, la cuarta parte de la tierra. Va a quedar más o menos algo así, hermanos, de población, una cuarta parte de los habitantes de la tierra en Armagedón. Y en muy poco tiempo pasarán de ser 1.570 millones a 2.200 millones, hermanos, de islámicos en el mundo. Eso significa que es la religión con más, que el Islam es la religión con más proyección mundial. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se hace? Bueno, porque están conquistando mucha gente, haciendo muchos adeptos, y además, no solo eso, en la religión islámica las mujeres tienen muchos hijos, 5, 6, 7 hijos, mientras que en todos los lugares del mundo, normalmente casi todos los lugares del mundo, la mujer ahora tiene, así exagerado, tiene 3 hijos, pero que casi que todos los lugares piensan en 1 o 2 hijos. Entonces esto está sucediendo. Ahora sí, vamos a ver en orden los imperios, todos esos imperios, hasta llegar al octavo, para que usted los vaya conociendo.
Primer imperio, hermanos, o primera cabeza, primera bestia, el imperio egipcio. Segundo, el imperio asirio. Tercero, imperio babilónico. Cuarto, imperio medo-persa. Quinto, imperio griego. Sexto, que es el que estaba en los tiempos de Juan, estaba vigente, o el imperio gobernante en tiempos de Juan, Roma. Séptimo imperio, el imperio que venció a Roma, que conquistó Constantinopla, que es el imperio otomano, que es el imperio islámico otomano. Es el séptimo imperio. Y el octavo imperio es nada más y nada menos que el resurgimiento del imperio asirio. Pero ¿quiénes eran los asirios? Vamos a ver quiénes eran ellos, porque es importante e interesante que usted sepa toda esta parte de la historia bíblica, hermanos. Bueno, la Biblia nos dice que los asirios eran descendientes de Sem y de Ashur. En la Biblia, Reina Valera es Asur, ¿verdad? Bueno, eso nos muestra que los asirios y los judíos son primos. Asirios y israelitas son primos. Bueno, Génesis, ¿dónde está eso? En Génesis, vean, los asirios vienen desde Génesis. Génesis 10:22. Los hijos de Shem fueron Elam y Ashur. Bueno, hermanos, así vemos que los asirios eran una de las principales civilizaciones del Medio Oriente. Sus ejércitos, soldados y ferocidad en el campo de batalla les procuró un contundente y respetado éxito en los siglos XIX y XVII antes de Cristo. Ahora sí, los babilónicos conquistan a Siria y su capital Nínive. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Porque ¿dónde manda Dios a Jonás? A Nínive. Y ustedes saben que la capital de Asiria era Nínive, y casualmente Nínive fue fundada, ¿sabe por quién? Por Nimrod. ¿Sabe quién era Nimrod? El que hizo la Torre de Babel. Mira qué interesante. ¿Dónde quedaba Babel? En Irak. Bueno, hermanos, luego esto de que los babilónicos conquistan a Siria, Asiria desaparece de la historia como imperio. Eso sucedió en el año 612 antes de Cristo. Y aquí viene lo más interesante, hermanos, que se ha descubierto. ¿Quiénes son los asirios hoy en día? Se va a impactar usted quiénes son los asirios hoy en día. El imperio asirio, cuya capital es Nínive, fue conquistada por los babilónicos. Después de esto, los asirios se esparcieron en diferentes lugares de Mesopotamia. Una de esas regiones es la que conocemos hoy en día como la nación de Siria, cuya capital es Damasco, que hay una profecía que Damasco en algún momento va a desaparecer, cuyo nombre deriva, Siria deriva del nombre asirio. Los asirios vivieron al norte de Irak, pero por diversos motivos, uno de los hijos del rey asirio, Nino, llamado Trebeta, el hijo de Nino se llamaba Trebeta, o sea, el príncipe, huyó a la parte oriental de Europa. ¿Dónde huye este hijo de Nino, este príncipe? Huye a la parte oriental de Europa, donde fundó una ciudad conocida como Tréveris. Presta atención a esto. El hijo de Nino, Trebeta, forma una ciudad o funda una ciudad en Europa y le pone por nombre Tréveris. En esta antigua ciudad de Tréveris, hermanos, hay una placa que dice que Tréveris es 1300 años más antigua que Roma. Esto indica que dicha ciudad fue fundada cerca del año 2000 antes de Cristo por los asirios. Y lo interesante aquí es dónde queda Tréveris, porque hoy en día existe esa ciudad y existe esa placa que dice que es 1300 años, que Tréveris es 1300 años más antigua que Roma. Bueno, le digo dónde queda esa ciudad. Queda en Alemania. Impáctese usted esto. Así que cuando los demás asirios quedaron sin su territorio, buscaron el lugar donde su gente se había asentado previamente, es decir, Alemania. Los asirios se asentaron en Alemania entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Tenemos que señalar que los romanos llamaron a esta gente germanos, lo cual significa gente de guerra, y los germanos son conocidos hoy en día como alemanes. Esto significa, hermanos, que gran parte de los alemanes son descendientes de los asirios. ¿Cómo ven? Curiosamente, Asiria conquista a Israel también, y los alemanes, usted sabe lo que hicieron el genocidio judío, ¿verdad?
Bueno, no solo esto, hermanos, que es que no sé cómo enseñárselos. Tengo aquí un disco solar, una imagen, un disco solar asirio, un tazón asirio. Y vamos a ver la embástica. Es que no sé si podré enseñárselos aquí. Vamos a ver, vean esto. Voy a ver si puedo enseñárselos aquí, hermanos. Vean esto. Vamos a ver si puedo. Sí, sí puedo. Miren esto, qué interesante, hermanos. Vean el disco solar, ese disco solar, ¿verdad? De Asiria, 5000 años de antigüedad más o menos. Vean también el tazón asirio. ¿Y qué es lo que tiene en el centro de ese disco solar y ese tazón? Bueno, la embástica que usaron los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial por medio de Hitler. Esto da una reseña increíble de que ciertamente los alemanes son descendientes de los asirios. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? O sea, usted puede ver esto en la internet y buscarlo, hermanos. Eso está allí, hermanos. Con eso concluimos que los antiguos asirios se encuentran hoy en día en Alemania y parte de Australia. Esto sabiendo también, hermanos, que en algunos países del Medio Oriente hay asentamientos o comunidades asirias que se identifican a sí mismas como asirios o descendientes de ellos. Entre estas naciones, lógicamente, está la nación de Siria. Claro que sí. Pero ¿cómo ve esto, hermanos? Increíble, ¿verdad? Increíble. Ahora vamos a ver el juicio y la destrucción del octavo imperio. Sí. Vea lo que dice, escuche lo que dice Isaías 14:25. Dios dice: quebrantaré al asirio en mi tierra, en Israel. ¿Dónde va a suceder la guerra de Armagedón? En Israel. Y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Hablando de Israel. Ahora escucha lo que dice el profeta Miqueas, capítulo 5, versos del 5 al 6. Dice: y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, la capital de Asiria. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Ahora sí, hermanos, en conclusión, ¿qué vamos a observar en estos últimos tiempos? El resurgimiento, hermanos, del imperio asirio, juntamente con el engrandecimiento de las naciones musulmanas, el imperio otomano, como lo dijo Erdogan. Así, hermanos, como de Europa Oriental, Estambul, cuyos países, hermanos, la componen Europa Oriental, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Rusia, Ucrania, Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Hay 10 nombres, perdón, hermanos, pero todos estos países islámicos componen Europa Oriental. Hay una lista de esto, hermanos, en Ezequiel 38, que es la guerra de Gog y Magog. Estas naciones serán, hermanos, serán claves en el plano profético, pero según lo estudiado no podemos descartar el protagonismo, hermanos, que tendrá nuevamente Alemania en los últimos tiempos, como lo hemos visto. Jesucristo nos dijo lo siguiente, hermanos, para que tengamos discernimiento de lo que acontecerá, hermanos, al final de los tiempos, y para que estemos velando y orando, esperando su venida. Miren lo que dice el Evangelio según Lucas capítulo 21, versos 29 al 32. Dice así: también les dijo, eso lo dice el Mesías, les dijo una parábola: mirad la higuera. ¿A quién representa la higuera? A Israel. Y no solo la higuera, dice, y todos los árboles. ¿Qué representan los árboles? Los países árabes que rodean a Israel. Cuando ya brotan sus ramas, o sea, comienzan a reverdecer esas naciones. La higuera reverdeciendo. Viéndolo sabéis vosotros mismos que el verano ya está cerca, el fin está cerca. Así vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed
que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Me gustaría explicarles más esto, pero en algún momento les voy a explicar a qué se refería Jesús con decir esto. Pero lo que Jesús nos dice básicamente es: miren a Israel y a los países árabes. No vean a otros lugares, vean allí lo que acontece allí, para que tengan discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué nos manda el Señor en esos tiempos, hermanos? A tener nuestra lámpara encendida. Y de tener nuestra lámpara encendida solo hay una forma: velad y orar. Velad y orar, hermanos, lo cual implica la obediencia a la palabra de Dios, a la guía del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, les doy toda esa enseñanza para que comprendamos bien el fin de los tiempos, lo que estamos viviendo, lo que se está manifestando en estos momentos, hermanos. El resurgimiento de las naciones islámicas, Alemania, que tiene que ver otra vez con esto, Rusia, lógicamente, hermanos, Rusia, la batalla de Gog y Magog, hermanos, junto con todos esos países que les dije y otros más. Hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted, hermanos, que enriquezca su vida, y hermanos, seguir adelante en el Señor, y hermanos, prepararnos para lo que viene. Hermanos, Dios me los bendiga, que pasen buenas noches y gracias por acompañarnos. Y les dejo con esta canción de Ricardo Rey, ¿verdad? Argentino, Ricardo Rey. Canción muy viejita, pero una letra muy linda, Apocalipsis se llama. Dios los bendiga. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Por los caminos, sombras y olvidos, y entre la gente, llanto y dolor. Ya no es la brisa, tierna caricia, que entre las hojas canta una canción. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Ya las trompetas que anuncian muerte, su voz de trueno resonará, y las montañas ardiendo en llamas sobre estos pies se desplomarán. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Luego el hambre y la sed de agua a nuestra tierra azotarán. Todos aquellos que justos fueron han de vivir 1000 años de paz. Apocalipsis,
Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo. Si este video ha sido de gran bendición para usted, ha sido de edificación, de exhortación, de consolación para su vida, por favor le pido que se suscriba a nuestro canal y que lo comparta con las personas que usted sabe que necesitan esa palabra. Que el Señor le bendiga.